Un amargo silencio llenaba el comedor, la lámpara de cristal brillaba intensamente, pero no lograba disipar el frío helado que impregnaba el aire. Esa noche marcaba nuestro tercer aniversario de bodas. Frente a mí, Marcus, mi esposo, estaba presente por una rara ocasión, no había ido a reunirse con Serena, la mujer a la que siempre idealizaba. En cambio, se sentaba allí cortando lentamente su filete, la luz era brillante, sus movimientos elegantes, pero su mirada permanecía tan distante como siempre. Estos 3 años se sintieron como una película muda, con yo interpretando el papel de la obediente señora Vance. Él, supongo, lo veía solo como un arreglo familiar frío y contractual. Yo, tontamente, había esperado que con el tiempo pudiera ver algo bueno en mí, aunque fuera una chispa diminuta. La realidad, sin embargo, siempre daba una bofetada contundente. Limpió la comisura de su boca con la servilleta, deteniendo sus movimientos como si hubiera tomado una decisión. Luego sacó un papel doblado del bolsillo de su traje y lo empujó hacia mí. Era un informe de revisión prenatal. Una expresión inusualmente amable, casi tierna, apareció en su rostro. Clara, vamos a tener un bebé. ¿Estás feliz? Mi corazón dio un vuelco repentino, y mi mano fue instintivamente hacia mi abdomen. Allí, una pequeña vida, nuestro hijo, una débil e incontrolable ola de alegría comenzaba a rozar mis labios. Sin embargo, sus siguientes palabras fueron como un carámbano impregnado de veneno, perforando profundamente mi corazón. Pero este niño, no es el momento adecuado. Su voz era suave, impregnada de una indiferencia innegable. Serena acaba de pasar por algo difícil, y sus emociones son frágiles. No puede soportar más estrés. Siempre, sus sentimientos eran más importantes que la vida que crecía dentro de mí. Tu salud nunca ha sido fuerte, observó mirándome como quien evalúa un objeto. Quizá organizar un aborto espontáneo, accidental, sería mejor para todos. ¿Mejor para todos? ¿O mejor para él? ¿Mejor para su Serena? ¿Y qué hay de mi hijo? ¿Y de mis sentimientos? ¿Acaso no contaban? Miré su rostro apuesto, la clara frialdad y el cálculo en sus ojos. Bajo la mesa, mi mano se aferró con fuerza al teléfono. La pantalla aún mostraba los mensajes que había recibido minutos antes. Eran de alguien que había colocado cerca de él, enviándolos con gran riesgo, un registro de chat entre él y un confidente, discutiendo en detalle cómo fingir un accidente. Para hacerme perder naturalmente al bebé. Hora, lugar, método, todo planeado. Resultó que ni siquiera se molestaba ya en fingir. 3 años de aguantar, 3 años de autoengaño se derrumbaron en ese instante. Había creído que, sin amor, al menos existía el afecto familiar. Al menos una reverencia por la vida. Pero me equivoqué. En este mundo, aparte de Serena, todo podía sacrificarse, incluyéndome a mí, incluyendo a nuestro hijo no nacido. Sentí que mi corazón era arrojado a una cueva ártica, congelado al instante y luego hecho añicos en 1000 pedazos. La desesperación me envolvió como una marea sofocante. Pero, curiosamente, no lloré ni hice una escena. Cuando la última ilusión se hizo añicos, todo lo que quedó fue una calma muerta, helada, y de esa frialdad surgió una chispa de desafiante determinación. Respiré hondo, reprimiendo el sabor metálico en mi garganta, y levanté la mirada hacia su escrutinio. En mi rostro estaba la expresión sumisa y tranquila que había perfeccionado durante 3 años. Está bien, dije suavemente, con voz firme. Entiendo. Pareció complacido con mi obediencia, el cálculo en sus ojos se desvaneció, reemplazado por su indiferencia habitual. No sabría que, desde ese momento, yo, Clara, ya no era la dócil señora Vance. Este muro llamado matrimonio ya no podría confinarme. La semilla de la venganza había sido sembrada en silencio. En las heladas profundidades de mi corazón. Esperen, Marcus y Serena, todo lo que me deben, todo lo que deben a mi hijo, lo cobraré. Poco a poco, con intereses. Al día siguiente, alegando fuertes náuseas matutinas, embarazo temprano y necesidad de reposo absoluto, me mudé temporalmente a la casa de los Davis. Allí tenía un entorno familiar, personal absolutamente confiable y, lo más importante, un escape temporal de la vigilancia de los Vance. Mi primera prioridad fue contactar a mi médica privada, la doctora Evelyn. Era una vieja amiga de mi madre, alguien en quien podía confiar. Tía, estoy embarazada. Su voz al teléfono transmitió sorpresa y alegría, pero la interrumpí con calma. Sin embargo, alguien no quiere que este niño nazca. Le expliqué brevemente la situación, manteniendo mi voz lo más firme posible. Así que, tía, necesito tu ayuda. Para ocultar temporalmente mi verdadera edad gestacional.
A los demás, di que mi embarazo es inestable y que necesito estricto reposo en cama para los siguientes chequeos. Por favor, presta especial atención e infórmame de cualquier anomalía. Hubo unos segundos de silencio al otro lado. La voz de mi tía, cuando habló, contenía ira y preocupación reprimidas. Clara, no te preocupes. Sé lo que hay que hacer. Protégelo a ti y al bebé. Las palabras de mi tía me trajeron algo de paz. Luego contacté a mi hermano Ethan a través de un canal seguro. Hermano, estoy embarazada. ¿Qué? Eso es maravilloso. Mamá y papá estarían tan felices si lo supieran. Hermano, lo interrumpí, con voz tan fría como el hielo, Marcus quiere que este niño desaparezca, accidentalmente. La línea telefónica quedó en silencio abruptamente, casi podía oír cómo mi hermano apretaba el puño. No se atrevería, dijo con voz llena de furia contenida. Hermano, no seas impulsivo aún. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. Necesito la influencia de la familia Davis ahora. Ayúdame a vigilar de cerca a los Vance, especialmente cada movimiento de Marcus y Serena. Además, necesito movilizar algunos de mis activos y contactos privados. Ethan, como hijo mayor de los Davis, rápidamente controló su enojo y su voz se volvió firme. De acuerdo, Clara. Nuestra familia siempre será tu respaldo. Lo que quieras hacer, te apoyaré, con el apoyo de mi familia. El peso en mi mente se alivió un poco. Efectivamente, unos días después, Serena vino, casualmente, de visita. Vestía un impecable vestido blanco, sin maquillaje, su rostro mostrando una mezcla adecuada de preocupación y delicada vulnerabilidad. Clara, supe que no te sentías bien. Así que vine a verte. Todo es mi culpa, por lo que pasó últimamente, por preocuparte también. Los productos de bienestar que trajo estaban exquisitamente empaquetados, supuestamente tesoros raros del extranjero, excelentes para embarazadas. Miré su rostro, tan compasivo y encantador. Mientras una serie de carcajadas frías resonaban en mi interior. Si no hubiera escuchado personalmente las palabras de Marcus ni visto aquel mensaje, nadie imaginaría el corazón de víbora oculto bajo esa fachada. Sonreí y acepté los productos, entregándolos a una sirvienta para que los revisara. Gracias por tu preocupación, Serena. Te has molestado mucho. Luego le pregunté de repente, escuché que las dificultades que tuviste recientemente ya se resolvieron. Marcus estaba realmente preocupado por ti. La sonrisa de Serena se congeló por un instante, luego volvió a ser natural. Marcus es solo demasiado leal, siempre ayudándome, dijo, con los ojos vacilantes. Claramente no esperaba que yo fuera tan directa. No insistí más, sabiendo que había hecho mi punto, le había enviado una advertencia clara, dejándole saber que no era del todo ingenua. Después de que ella se fue, ordené de inmediato a mis guardaespaldas enviar los productos de bienestar para su análisis. Al mismo tiempo, activé el poder que había cultivado en secreto antes del matrimonio. Un equipo de seguridad formado por exmiembros de las fuerzas especiales y una agencia de detectives privados con amplios canales de información, encuentren todo. Todas las interacciones entre Marcus y Serena, especialmente el flujo de dinero y las pruebas de que Serena utilizaba los recursos de la familia Vance para beneficiarse a sí misma. O a su fundación, Stardust. Cuanto más detallado, mejor. La orden fue dada y la red comenzó a operar en silencio y con precisión. En pocos días, el primer lote de información llegó a mis manos. Entre los documentos, una suma considerable había sido transferida, un mes antes, desde la cuenta privada de Marcus, a una empresa de inversión artística bajo el nombre de Serena. El momento coincidía perfectamente con el periodo posterior a las dificultades de Serena. Observé los documentos que mostraban a una Serena sonriente en una exposición de arte. Mis ojos se helaron. Muy bien, Serena, Marcus. Sus vulnerabilidades han quedado expuestas. El tablero de venganza ya tiene sus piezas en juego. Esto es solo el comienzo, lo que quiero va mucho más allá de una simple represalia. Serena, al parecer, no se había rendido. Unos días después, volvió a llamar con un tono entusiasta, invitándome a una exposición benéfica de arte. Y a un cóctel. Clara, esta exposición es muy significativa y el ambiente es relajado, perfecto para que una mujer embarazada se despeje un poco. Marcus dijo que también haría tiempo para asistir, pintaba una imagen idílica, pero yo sabía que no era más que otra trampa cuidadosamente tendida. Una fiesta repleta de gente. Era el lugar más fácil para un empujón accidental o para ingerir comida contaminada. Podía imaginar el guión que había preparado. Oh, suena encantador, Serena. Gracias por pensar en mí, fingí alegría y acepté.
Al colgar, esbocé una sonrisa fría. ¿Intentas atraparme? Ya veremos de quién son mejores las tácticas. La noche del evento, elegí cuidadosamente un vestido negro ajustado que no revelaba mi embarazo. Y me maquillé de forma sofisticada pero discreta. A mi lado permanecían dos guardaespaldas encubiertos que no se apartaron ni un momento. Serena se acercó de inmediato, enlazando cálidamente su brazo con el mío. «Clara, te ves maravillosa hoy», dijo con una dulce sonrisa. Mientras su mirada se deslizaba casualmente sobre mi todavía plano abdomen, con un destello de escrutinio oculto. Le devolví una sonrisa educada. Y la dejé guiarme entre los invitados, presentándome a algunos. Pero noté con agudeza que me conducía intencionalmente hacia zonas concurridas o rincones con poca luz. Al acercarnos a una alta torre de copas de champán, los pasos de Serena se ralentizaron visiblemente. Por el rabillo del ojo parecía buscar algo. Una alarma sonó de inmediato en mi mente. En un instante, un camarero con una bandeja de bebidas fingió tropezar, dirigiéndose directamente hacia mí. Ya estaba preparada, giré la cintura. Y me aparté medio paso con rapidez. Al mismo tiempo, mi codo, aparentemente por accidente, golpeó con precisión el brazo de Serena. «Ah, Serena», completamente desprevenida, exclamó, perdiendo el equilibrio y chocando de lleno con el camarero. Splash. Champán dorado mezclado con fragmentos de vidrio la empaparon por completo. Su vestido blanco, supuestamente una edición limitada mundial, quedó manchado con grandes salpicaduras, dejándola totalmente descompuesta. Un murmullo recorrió a los presentes. Exclamaciones se alzaron en sucesión. Yo de inmediato compuse una expresión de alarma y disculpa, avanzando con prisa. «Serena, ¿estás bien? ¿Te hiciste daño?» «Todo es mi culpa, no estaba bien parada hace un momento». Mientras hablaba, saqué torpemente un pañuelo para limpiarla, mis gestos mostraban preocupación. Pero en mis ojos se escondía un frío glacial. Serena temblaba de furia, su maquillaje apenas sostenido, pero no podía permitirse perder el control en público. Solo podía tragar su ira y forzar una sonrisa retorcida. «No, iré al baño a limpiarme». Observé su figura alejarse, prácticamente huyendo, entre miradas de simpatía y murmullo de curiosidad. Sentí una indescriptible satisfacción. «Serena, tratando de jugar conmigo. Estás muy lejos de mi nivel». Aprovechando la oportunidad, mi mirada recorrió la multitud. Pronto localicé a mi objetivo, Daniel. Era el primo de Marcus, un hombre capaz, pero a quien Marcus siempre había mantenido relegado, dejándolo frustrado e insatisfecho. Tomé un cóctel, de color llamativo pero sin alcohol, y caminé con gracia hacia él. «Primo, ¿cuánto tiempo sin verte?» Daniel pareció sorprendido de que yo me le acercara, pero mantuvo la compostura. Tras unos intercambios corteses, llevé la conversación casualmente hacia los proyectos de inversión recientes. «He oído por amigos del sector que las últimas decisiones importantes de Marcus son audaces, aunque tal vez imprudentes. Parece que ha sido influenciado por cierta dama». Mis palabras llevaban una doble intención, una insinuación clara. La mano de Daniel, que sostenía su copa, se detuvo ligeramente, levantó la mirada con escrutinio profundo. Un destello de comprensión brillando en sus ojos. «Señor Avance, su información está muy actualizada», respondió, sin decir más, pero su mirada lo dijo todo. No hacían falta más palabras. El muro de la distancia se agrietó, y la semilla de una alianza quedó sutilmente plantada. En ese momento, antes de dejar la fiesta, encontré la oportunidad de reunirme en privado. Con el asistente de confianza de Marcus, el señor David. No hice demandas directas ni amenazas, simplemente coloqué suavemente un documento impreso frente a él. Era un registro de transferencia de una suma considerable de dinero que Marcus había asignado en secreto para cubrir las pérdidas de una galería. Bajo el nombre de Serena, no hacía mucho tiempo. «Señor David, me temo que el enfoque del señor Vance últimamente no ha estado del todo en la empresa», dije. «Algunas de sus acciones podrían no solo poner en riesgo a los Vance, sino también implicar a quienes están más cerca de él». Me detuve allí, dándole espacio para reflexionar. «No necesito que haga nada contra su conciencia ni sus principios», añadí, viendo el conflicto en sus ojos. Mi voz se suavizó. «Pero creo que, por el bien de los Vance y por el suyo propio, a veces la verdad es la opción más segura, ¿no lo cree?» Deslicé hacia él lo que parecía un sobre común. Dentro había un cheque suficiente para cubrir el costoso medicamento importado de su madre durante el próximo año. Su mirada osciló entre el registro de transferencia sobre la mesa y el sobre pesado. Su respiración se volvió densa y su expresión cambió.
entre distintas sombras de duda. Tras un largo silencio, pareció haber tomado una decisión. Discretamente guardó el sobre en el bolsillo interior de su maletín. Su voz fue baja y ronca. Señora Vance, entiendo. Yo sabía perfectamente cuánta resentimiento y cálculo se escondían en esas palabras. Esta cooperación no era sólida, pero era un hilo delgado, un vínculo crucial con la verdad que podía aferrar, por ahora. Creía que, frente a grandes beneficios y posibles riesgos, ese hilo acabaría tensándose y cumpliendo su propósito. Y así fue. Unos días después, mi teléfono encriptado vibró silenciosamente en plena noche y apareció un mensaje cifrado. Supe que era de él. El proyecto Nord se considera de riesgo extremadamente alto. El señor Vance lo aprobó por la fuerza en la reunión de anoche. El proyecto tiene vínculos financieros profundos e irregulares con la Fundación Stardust de la señorita Serena, implicando sumas asombrosas. El origen de los fondos es altamente cuestionable, y el Departamento de Control de Riesgos ha planteado internamente sospechas de lavado de dinero. Pero el señor Vance lo suprimió. Solo unas pocas líneas, pero cada palabra era impactante, cargada de información enorme. Me quedé mirando el frío texto sintiendo los dedos entumecerse. Un escalofrío subió directo a mi cabeza. Marcus, por esa mujer te has vuelto tan ciego por la codicia que incluso usarías la centenaria Fundación Vance para allanar su camino. Excelente. Realmente excelente. Si estás tan decidido a jugar con fuego y quemarte, entonces yo, Clara, no me importará añadir personalmente el combustible más feroz a esa llama, dejando a esta pareja despreciable reducida a cenizas. El martillo de la represalia ya estaba levantado, listo para golpear en cualquier momento. Esperar y aferrarse a las alianzas no era una estrategia viable. Las oportunidades siempre debían ser creadas. Una gala benéfica de los Davis, organizada por mi propia familia, se convirtió en el escenario elegido. Moviéndome con gracia entre el brillo y el glamour, con una copa de champán en la mano, eventualmente me encontré, casualmente, con Daniel en una parte apartada de la terraza, donde buscaba aire fresco. La brisa nocturna trajo olor a flores y nos rozó suavemente. Nos quedamos uno frente al otro a corta distancia y, tras algunas cortesías inocuas, dejé de dar rodeos y le entregué una carpeta preparada. Dentro, claramente listados, estaban varios de los recientes errores de Marcus en la toma de decisiones, los cuales probablemente causarían pérdidas significativas, y detrás de cada decisión se vislumbraba la presencia, tenue pero distinta, de la prima Serena. ¿Crees que Marcus se ha dejado desviar por afectos personales últimamente? Si esto continúa, me temo que los Vance sufrirán. Mi tono transmitía la cantidad justa de preocupación. Daniel tomó la carpeta y la hojeó rápidamente, un brillo agudo destelló en sus ojos y luego se apagó. Levantó la mirada hacia mí, su gesto profundo y su tono inusualmente resuelto. Señora Vance, ¿qué quiere que haga? Poner las cosas en su lugar, respondí, encontrando su mirada mientras pronunciaba esas 4 palabras. Él reflexionó un momento y luego compartió el apoyo que podía conseguir de varios miembros veteranos de la Junta. Cuando sea el momento adecuado, actuaremos al unísono desde dentro y desde fuera. En ese instante se forjó oficialmente una alianza secreta, con los canales internos proporcionados por Daniel, sumados a la red de inteligencia comercial de los Davis, y la información crucial ocasionalmente suministrada por el señor David. La investigación avanzó con rapidez. La verdad resultó ser tan sorprendente como nauseabunda. Marcus no solo había desviado casi 10 millones en fondos líquidos de los Vance, prestándolos sin interés a la Fundación Stardust de Serena para cubrir sus pérdidas, sino que en el proyecto Nord también había filtrado en secreto tecnologías clave y datos de mercado críticos a Serena. Serena, a su vez, usó esa información para obtener enormes beneficios para otra empresa que ella poseía. Esto ya no era mero favoritismo, era una traición comercial descarada, incluso criminal. Copias completas de contratos, correspondencia de correos electrónicos encriptados, registros de transacciones de cuentas secretas e incluso una grabación de una llamada en la que Marcus, ebrio, se jactaba ante Serena de cómo había llevado a cabo estos esquemas. Todo fue obtenido y asegurado por mi equipo. La cadena de pruebas estaba ahora completa y era letal. Para sondear más a fondo las finanzas de la familia Vance y presionar a Marcus, saqué súbitamente el tema durante una cena familiar de fin de semana en casa de los Vance. Abuelo, han circulado algunos rumores últimamente de que Marcus está yendo a grandes extremos por una amiga, sin evitar conflictos de interés en proyectos importantes de la compañía, dije. Mientras hablaba, observé cuidadosamente. La mano de Marcus que sostenía la copa apretó con fuerza y su rostro cambió.
El abuelo dejó los palillos. Su ceño se frunció y su mirada afilada barrió a Marcus antes de posarse en mí con escrutinio. ¿Qué rumores?, preguntó en voz profunda. Sonreí agitando la cabeza ligeramente. Nada en particular, probablemente solo chismes. Pero, después de todo, siendo el futuro timonel de los Vance, siempre es mejor ser cauteloso. La cena familiar terminó en una nota desagradable, el aire quedó cargado de tensión contenida. Pude sentir que la semilla de la duda había sido plantada en la mente del abuelo. Solo la reputación familiar y años de afecto padre-hijo le hacían elegir soportar, por ahora. Al principio pensé que podría sistemáticamente reunir más pruebas y esperar el momento perfecto para exponerlos por completo. Sin embargo, una llamada urgente e inesperada interrumpió al instante todos mis planes. Al otro lado de la línea, la voz de la doctora Evelyn sonaba ansiosa y solemne, como si luchara por contener emociones intensas. Clara, algo anda mal, dijo. Acabo de recibir información absolutamente fiable de que alguien pagó una suma considerable para sobornar a una enfermera en el hospital Saint Jude, donde sueles hacerte los controles prenatales. Mi corazón se desplomó. ¿Qué quieren hacer? Su objetivo es tu próxima analítica prenatal, o bien cambiarán tu sangre para crear la falsa impresión de anomalías fetales. O manipularán directamente la medicación que te administren. Mi mano que sostenía el teléfono se volvió de hielo, mi sangre pareció coagularse. ¿Sustituir muestras de sangre, manipular medicamentos? ¿Realmente se atrevían a ser tan depravadamente viles y crueles? Todo por no poder soportar el estrés, por la incapacidad de Serena, que recurriría a métodos tan bajos y crueles para matar a mi hijo. Una furia fría, como nunca antes había sentido, y un ánimo asesino. Surgieron al instante por todo mi ser. Ya no podía esperar ni un segundo más. Mi hijo, mi Luna, no permitiría que nadie le hiciera daño. Cerré los ojos, respiré hondo y me obligué a calmarme desde esa rabia convulsa. Tras colgar, marqué inmediatamente a la señorita Sara, la secretaria personal del abuelo. Con voz serena pero con una firmeza innegable dije: «Señorita Sara, organice una reunión familiar de emergencia de inmediato. Tengo asuntos cruciales sobre la reputación de los Vance y su futuro heredero que deben comunicarse al abuelo y a los mayores ahora mismo». El clarín de batalla había sido sonado, la víspera de la tormenta se acercaba por adelantado. En el antiguo estudio de madera de caoba de la vieja residencia, el aire se sentía denso y opresivo. El abuelo se sentó en la cabecera de la larga mesa de conferencias, su rostro tan inmóvil como el agua. A cada lado se sentaron los miembros del núcleo de la familia Vance, incluyendo a Marcus con el semblante sombrío y a Daniel con ojos que mostraban una observación desapegada. Sorprendentemente, aunque quizá comprensiblemente, Serena también estaba presente. Llevaba un vestido sencillo e inmaculado y se sentó en silencio junto a Marcus, con el párpado ligeramente inclinado, pareciendo delicada e inocente. La razón dada por Marcus para que ella asistiera era desmentir malentendidos. Qué irónico, una forastera permitida en una reunión central de la familia Vance. Esto solo demostraba cuán profundamente Marcus estaba embelesado con ella, haciendo que yo, su esposa legal, pareciera aún más una farsa. Todas las miradas convergieron en mí, escrutadoras, compasivas o jactanciosas. Ignoré las miradas y me mantuve serena. Me levanté con calma y caminé hacia el centro de la mesa de conferencias. Sin preámbulos ni cortesías, lancé la primera bomba. Reproduje una grabación de audio procesada que captaba claramente a Marcus y a su confidente discutiendo cómo orquestar un aborto accidental. Encuentra a alguien fiable, que lo haga limpio, diremos que fue descuido. El momento debe ser durante su próximo control prenatal. Cuando la grabación terminó, un silencio mortal inundó el estudio. Levanté la mirada y fijé la mirada en Marcus. Mi voz, firme pero cargada de enorme poder, dijo: «Marcus, estas son tus propias palabras. Para evitar que Serena se angustie, estabas dispuesto a sacrificar al niño en mi vientre, sacrificar una línea de sangre Vance. ¿Cómo pudiste ser tan cruel?» Deliberadamente enfaticé la sangre y el linaje de los Vance. El rostro de Marcus se volvió instantáneamente ceniciento. Se puso de pie bruscamente replicando: «Clara, estás diciendo tonterías. Esto es una farsa. Solo estás celosa de Serena, estás intentando incriminarme a propósito». Intentó desviar la culpa hacia mí, acusándome de estar estresada y de imaginar cosas. En ese momento, Serena convenientemente dejó escapar un suave gemido, su cuerpo se tambaleó como si fuera vencida por una enorme aflicción, al borde del desmayo. Marcus, ansioso, la sostuvo de inmediato. Sus ojos llenos de preocupación, como si ella fuera la víctima. ¡Qué actuación tan magistral! Daniel carraspeó en el momento oportuno,
con una expresión de profunda tristeza e indignación en el rostro. Hermano, la señora Vance está embarazada después de todo, sus emociones pueden ser inestables. Pero tus recientes acciones han sido impulsivas. ¿Acaso alguien te ha malinterpretado? Señaló deliberadamente a Serena, logrando redirigir la acusación y profundizando las dudas del abuelo sobre el juicio de Marcus. El rostro del abuelo se oscureció tanto, que parecía gotear de sagrado. Su mirada afilada se movió entre Marcus, Serena y yo, su enojo era palpable. Pero como patriarca, valoraba la reputación familiar por encima de todo. Evitar el escándalo público lo hacía dudar, sopesando sus opciones. Comprendí su reacción, depender solo de una reunión familiar. No bastaría para resolver completamente el asunto. Tenía que liberar un arma aún más letal, que los hundiera en una ruina irreversible. Solté una risa fría, encontrando la mirada inquisitiva del abuelo. Abuelo, esta grabación de audio es solo un asunto familiar, una desavenencia entre esposos, quizá no apta para oídos ajenos. Mi tono cambió bruscamente, volviéndose más cortante. Pero si alguien cegado por la codicia borra las líneas entre lo personal y lo profesional, malversa una gran suma de fondos de la empresa, filtra secretos comerciales, colabora con externos y daña los intereses de los Vance, entonces eso ya no es solo un asunto familiar, ¿verdad? Miré fijamente a Marcus y a Serena. Sobre su reciente participación en el proyecto North y ciertas inversiones. Detalles que, imagino, los accionistas del consejo encontrarían mucho más interesantes. Las pupilas de Marcus se contrajeron bruscamente y el rostro de Serena se tornó pálido de inmediato. Claramente no esperaban que yo supiera tanto. La reunión finalmente se disolvió. En medio de la tensión y la insatisfacción. Marcus me interceptó en el pasillo, los ojos llenos de furia contenida y de una intención asesina apenas reprimida. Marcus, bajo mi mirada, perdió el último rastro de color en su rostro. Intentó hablar, pero su garganta parecía obstruida, solo emitió sonidos roncos y amenazantes. Sus ojos eran fieros, como si quisiera devorarme viva. Clara, ¿qué es exactamente lo que quieres? No creas que puedes amenazarme. Bajó la voz, su tono era un gruñido desesperado entre dientes apretados. Al ver su actitud fanfarrona pero interiormente temerosa, solo sentí una inmensa burla y tristeza. ¿Era este el hombre al que alguna vez me había entregado por completo, soportando 3 años? Saqué tranquilamente otro documento de mi bolso. Era una fotocopia de los extractos bancarios que mostraban su transferencia ilícita de una gran suma de inversión anticipada a la cuenta de la Fundación de Serena. Claramente estampados con el sello oficial del banco y su firma personal, inconfundibles. Levanté la mano y simplemente lancé el documento sobre su caro traje hecho a medida. Las hojas ligeras se esparcieron por el suelo, como su dignidad y futuro desmoronándose rápidamente. Marcus, mi voz era fría como el hielo, carente de toda emoción humana, toma a tu Serena y desaparece de mi vista de inmediato. O nos veremos en los tribunales o en la junta directiva. Tú eliges un final digno. Bajó rígidamente la cabeza mirando las pruebas en blanco y negro, esparcidas a sus pies. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente, el último rastro de color desapareciendo de su rostro. Sabía que estaba asustado, realmente asustado. Pero eso no era suficiente. Esto era solo el comienzo. Sala de juntas. En el piso superior del grupo Settles, una sala de conferencias que simbolizaba el poder absoluto. La atmósfera era tan pesada que parecía poder exprimir el aire. Esta reunión de emergencia de la Junta, propuesta por mí en representación de la familia Davis y copatrocinada por Daniel y varios directores senior, estaba destinada a convertirse en un capítulo histórico para los Vance. Alrededor de la larga y costosa mesa de conferencias se sentaban los verdaderos influyentes del clan. El abuelo presidía, su envejecido rostro imperturbable. Solo sus profundos ojos insinuaban la tormenta que se gestaba bajo la superficie. Marcus estaba sentado más abajo, su rostro ceniciento, su mirada como una daga envenenada. Fijada en mí, como si quisiera despellejarme viva. Yo encontré su mirada con calma, mi corazón tan tranquilo como el agua. Hoy era el día en que finalmente cortaría todo lazo con él. Y con este absurdo matrimonio. Frente a mí, Daniel me dio una mirada sutil pero poderosa. Ambos estábamos listos. La reunión comenzó según el procedimiento. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté como la principal proponente y también la víctima. Sin una pizca de vacilación ni miedo, fui directo al grano. En el enorme panel inteligente detrás de mí, todas las pruebas que poseía comenzaron a mostrarse clara y metódicamente.
Cada pieza era suficiente para clavar a Marcus en el pilar de la vergüenza. La primera sección presentaba pruebas irrefutables del plan de Marcus para hacerme daño a mí y a nuestro hijo, grabaciones de audio más completas, instrucciones detalladas por escrito e incluso registros de transferencias, que mostraban que había sobornado a una enfermera del hospital. Estimados directores, tíos, dije, así es como el señor Marcus trata a su esposa y a su propia sangre. Mi voz no era fuerte, pero resonó claramente en la silenciosa sala de conferencias. Los rostros de los directores mostraban diversas reacciones: sorpresa, ira, incredulidad. Antes de que pudieran procesarlo por completo, inmediatamente presenté el segundo conjunto de pruebas, los registros financieros detallados de Marcus, mostrando la malversación de fondos de la empresa para transferir dinero a Serena y su fundación. Las fechas, montos y beneficiarios eran perfectamente claros. Casi 10 millones en activos líquidos fueron prestados sin interés y aún no se habían devuelto. Ese dinero finalmente terminó en los proyectos privados de inversión de la señorita Serena. Luego, la pantalla mostró los detalles del registro empresarial de la compañía de Serena, junto con los registros de ingreso, que coincidían exactamente con las transferencias de fondos de los Vance. A continuación, la pantalla cambió al tercer conjunto de pruebas, la espada más afilada de Damocles suspendida sobre las cabezas de Marcus y Serena. Pruebas irrefutables de que Marcus había filtrado secretos comerciales de primer nivel a Serena, relacionados con el proyecto estratégico Nord. Los correos electrónicos encriptados fueron recuperados mediante avanzados medios técnicos, documentos técnicos claramente marcados como confidencial del grupo, informes de análisis crítico de mercado e incluso la hoja de ruta del producto para los próximos 3 años. Aparecieron claramente en los archivos del servidor interno de la empresa tecnológica privada controlada por Serena. Señores, por favor, observen, mi voz estaba serena, totalmente desprovista de emoción. Es precisamente por estos secretos, que deberían haber sido la savia vital de los Vance, que nos encontramos completamente pasivos y restringidos. Durante la fase más crítica de la licitación internacional del proyecto Nord, las pérdidas económicas potenciales actualmente estimadas son, de forma conservadora, de cientos de millones. Finalmente, reproduje la grabación telefónica crucial. La voz claramente ebria de Marcus resonó desde el grabador, jactándose alegremente ante Serena de lo ingeniosamente que había eludido capas de supervisión, para entregarle esos secretos en sus manos. Ese tono despreciable, esa vulgar exhibición de fanfarronería resonaron por toda la sala de conferencias, llegando a cada oído presente. La evidencia era abrumadora, irrefutable. No quedaba espacio para ninguna defensa. Toda la sala de juntas cayó en un silencio mortal, tan callado que podía oírse caer un alfiler. Solo el ventilador del proyector emitía un zumbido tenue y obstinado. El rostro de Marcus había perdido todo color, volviéndose de un gris blanquecino aterrador. Su cuerpo temblaba peligrosamente, como si pudiera colapsar en cualquier momento. En ese silencio asfixiante, la pesada puerta de la sala de conferencias se abrió suavemente. El señor David entró. Antes de que comenzara la reunión, había presentado formalmente su renuncia a los Vance, ahora aparecía como un testigo clave. Caminó hacia la pantalla de proyección, se inclinó profundamente ante todos los presentes y luego tomó el micrófono, con voz clara y firme. Estoy preparado para confirmar que partes del contenido del correo electrónico y los procedimientos operativos relacionados que la señorita Clara acaba de presentar son auténticos y válidos. Además, puedo agregar que el señor Vance se detuvo para corregirse. El señor Marcus me ha instruido explícitamente al menos 3 veces que use mi posición para manejar varias cuentas especiales relacionadas con la señorita Serena y me exigió no dejar rastro. El testimonio del señor David, como la última paja pesada, rompió por completo la última defensa psicológica de Marcus. Daniel se levantó en el momento oportuno, su rostro mostraba una perfecta mezcla de dolor e indignación. Estimados miembros del Consejo y respetados mayores, los hechos están expuestos ante nosotros sin lugar a dudas. Las acciones de Marcus no solo han violado gravemente la ética empresarial básica y las regulaciones legales, sino que también han expuesto a los Vance a un riesgo inmenso e inédito. Su conducta lo hace completamente inepto para ocupar cualquier cargo en la empresa, y mucho menos ser el futuro heredero de los Vance. Barrido su mirada con fuerza por la sala y, en conjunto con varios otros directores con los que ya había alcanzado un acuerdo, propuso formalmente una moción. Propongo la destitución inmediata de Marcus de todos sus cargos dentro de los Vance, el congelamiento de sus autoridades asociadas y la creación de un comité especial para investigar a fondo su conducta, reservándonos todos los derechos para emprender acciones legales contra él. Toda la sala estalló en un clamor, nadie se atrevió a defender a Marcus.
La marea había cambiado. El abuelo cerró los ojos y, al volver a abrirlos, solo quedaban el cansancio y la determinación. Levantó lentamente la mano, señalando su acuerdo con la moción de destitución. La votación final fue unánime. Marcus se desplomó en su silla, su rostro ceniciento. En ese momento, mi abogada dio un paso adelante y presentó los papeles de divorcio y el plan de división de bienes preparados al abuelo, basados en la grave conducta de Marcus. La señorita Clara solicita el divorcio y busca obtener. La abogada leyó claramente las condiciones: custodia completa del hijo, compensación sustancial por daño emocional, y el 15% de las acciones anticipadas. Estos eran términos estipulados en el acuerdo durante el matrimonio de la familia Davis y la alianza con la familia Vance, como cláusulas compensatorias en caso de divorcio causado por graves faltas de la familia Vance. Frente a la evidencia irrefutable y la presión de la familia Davis, y la necesidad urgente de calmar el escándalo, el abuelo permaneció en silencio un momento, luego finalmente asintió. Cerró los ojos de nuevo. Y al volver a abrirlos, solo quedaban el agotamiento infinito y la decisiva resolución de un patriarca. Levantó lentamente la mano. La familia acuerda el divorcio. Tomé el bolígrafo Parker sobre la mesa, sin dudar, y en el espacio designado para la parte B, firmé los papeles de divorcio con mi nombre, Clara. Cada trazo fue claro y firme, como para cortar completamente los 3 años de silencio, resistencia y humillación. Ni siquiera miré al hombre, desplomado en la silla, que alguna vez fue mi esposo, ahora demacrado y con aspecto de perro callejero, ni a Serena, quien supuestamente esperaba fuera de la sala de conferencias, probablemente pálida de miedo, aterrada. A partir de ese momento, no tendrían más conexión con mi vida. Flanqueada por 2 altos guardias, enviados por mi familia y mi equipo legal profesional, me levanté, alisé un pliegue inexistente en mi vestido. Enderecé mi columna antes encorvada y salí con la cabeza en alto, dejando la sala de conferencias que había presenciado 3 años de mi juventud, pero que nunca me ofreció un ápice de calidez. Al empujar la pesada puerta de roble, la luz brillante y deslumbrante del sol inundó el exterior, envolviéndome cálidamente. Subconscientemente acaricié suavemente mi vientre aún plano. Dentro de él estaba mi esperanza, mi futuro. Sintiendo la calidez del sol, respiré profundamente. El aire traía el dulce aroma de libertad largamente perdido. El muro emocional que me había confinado durante 3 años colapsó en ese instante. Por delante, una nueva vida. Una que pertenecía a Clara, renacida de las cenizas. Este día de ascenso, tras el divorcio, como era de esperar, el escándalo sobre Marcus, el supuesto heredero de la familia Vance, estalló. Maquinando contra su esposa embarazada, corrupción masiva y malversación, manteniendo una amante y perjudicando los intereses de la empresa, cada acusación impactó como una bomba. Encendiendo instantáneamente los medios de comunicación y las redes sociales de la ciudad, la reputación centenaria de la familia quedó cubierta de polvo. De la noche a la mañana, los nombres de Marcus y Serena se convirtieron en objeto de burla total y tema de chismes, tanto dentro como fuera de los círculos de élite. Detrás de esta tormenta mediática, naturalmente, estaba la oportuna orientación y el impulso de la familia Davis y de Daniel. Yo finalicé rápida y completamente todos los procedimientos legales de separación, llevándome los considerables activos que me pertenecen y el 15% de las acciones anticipadas, suficiente para influir en el panorama futuro, y me mudé de la antigua residencia. Un símbolo de opresión y humillación que la familia ya había preparado para mí y mi hijo por nacer, un penthouse en el centro de la ciudad, equipado con medidas de seguridad de primer nivel. A partir de entonces, los problemas y tramas sucias de la familia Vance no tendrían absolutamente ninguna repercusión en la vida de Clara. Bajo el cuidado meticuloso e inquebrantable de mi familia, comencé un periodo de atención prenatal pacífico y pleno. Sin embargo, esto de ninguna manera significaba estancamiento o inactividad. Durante el día, la luz del sol entraba cálida sobre la alfombra, a través de la enorme ventana de piso a techo. Ya no era la dócil ama de casa, que solo conocía arreglos florales y ceremonias de té, dedicando todos sus pensamientos a complacer a su esposo. En el escritorio del estudio de caoba, varios libros profesionales sobre finanzas, gestión corporativa y derecho empresarial, junto con los últimos informes financieros, estaban apilados. Ya no era la esposa sumisa en los aposentos interiores, lamentándose ociosa sobre flores y plantas. Redirigí todo mi tiempo y energía al estudio. El conocimiento teórico que antes encontraba aburrido y tedioso se había convertido ahora en el arma más poderosa en mis manos, como una esponja sedienta tras una larga sequía, finalmente recibiendo lluvia refrescante.
absorbía incansablemente el alimento del conocimiento, acumulando rápidamente fuerza y confianza para futuras batallas. Mi padre y mi hermano observaban, sintiendo tanto simpatía por mis experiencias pasadas, como satisfacción por mi transformación actual. Ya no me veían meramente como una hermana menor necesitada de cuidados meticulosos, sino que comenzaron a discutir verdaderamente, y por igual, las operaciones diarias de los Davis y los planes estratégicos futuros conmigo, escuchando seriamente mis ideas y perspectivas, más de una vez. En privado, se maravillaban de la perspicacia empresarial y la aguda intuición que demostraba, superando con creces sus expectativas, un brillo que había estado oculto profundamente en mí, pero que había sido profundamente suprimido y enterrado durante 3 años enteros, por el ambiente sofocante de la familia Vance y un matrimonio sin esperanza. En efecto, yo, Clara, nunca fui solo una mujer que necesita aferrarse a otros, dependiente de ramas altas para trepar, siempre podría haber crecido hasta convertirme en un árbol imponente, capaz de resistir cualquier tormenta con mi propia fuerza. Simplemente, la antigua yo era demasiado tonta, demasiado ingenua para ese espejismo ilusorio, para esa jaula aparentemente glamorosa. Tonta, rompí mis propias alas con mis propias manos, ahora usaré mi fuerza para repararlas, pluma por pluma y luego, enfrentando el viento, volaré alto con orgullo. Unos meses después, en una mañana de principios de verano, di a luz de manera segura a una hija. Era tan pequeña, tan suave. Y sus ojos y cejas eran exactamente como los míos, pero sus llantos eran notablemente fuertes, llenos de vida vibrante. La llamé Luna. One significa esperanza, el valor de mirar lejos. Su significa extenderse, la libertad de liberarse de las restricciones. Esta era mi expectativa para ella, y también una promesa para mí misma. Sosteniendo en mis brazos esa pequeña vida cálida y suave, sintiendo sus respiraciones uniformes y su único aroma a leche, mi corazón nunca había estado tan lleno de ternura exquisita, ni había estado tan lleno de la firmeza resolutiva para superar todos los obstáculos, por ella, por nosotras, madre e hija. Crearé un futuro donde no necesitaremos depender de nadie, donde podamos volar libres. El amor maternal es la fuerza más poderosa del mundo, me hizo intrépida. Tras la celebración del primer mes de mi hija, no elegí descansar en casa, toda la familia Davis había sido testigo de mi determinación y capacidades. Mi padre, superando todas las opiniones disidentes, me confió una filial de los Davis que, a pesar de su potencial, había caído en dificultades debido a una mala gestión, nombrándome subgerente. Una forastera nombrada para un puesto superior, joven, mujer y madre reciente, los susurros de duda nunca cesaron. Pero no tenía tiempo para prestarles atención, me mudé directamente a las instalaciones de la filial, acompañada de mi pequeña Luna y el mejor equipo de niñeras. Durante el día, era la resuelta y eficiente subgerente. Por la noche, era una madre tierna y paciente. Me familiaricé rápidamente con el negocio, analicé sus problemas e inicié reformas radicales, promoví a jóvenes capaces. Y retiré a los veteranos con bajo rendimiento. Se introdujeron nuevos modelos de gestión y se optimizaron los procesos comerciales. Inicialmente, la resistencia fue feroz. Pero cuando mi primera decisión estratégica, adquirir con precisión la propiedad Southside, un nuevo terreno con inmenso potencial de desarrollo, a un precio inferior al esperado en el mercado, todas las dudas se silenciaron. Por teléfono, llegó el informe del gerente del proyecto, su voz casi quebrándose de emoción. Señora, lo conseguimos. La propiedad exactamente según su plan, la aseguramos con éxito. Me paré frente a la enorme ventana de piso a techo en mi oficina. Con vista a la bulliciosa ciudad abajo, Luna dormía tranquilamente en la habitación de descanso, una curva segura y resuelta adornaba mis labios. La era de Clara apenas comenzaba. Un mar de estrellas separó el tiempo, voló, y 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La filial de los Davis, que antes estaba al borde de la quiebra, ahora había renacido y se transformado en la estrella ascendente más deslumbrante del grupo, y yo, Clara, ya no era solo subgerente. Gracias a mi desempeño sobresaliente y estrategias comerciales precisas, había asumido oficialmente el cargo de CEO de los Davis, convirtiéndome en una figura muy anticipada en todo el mundo empresarial. Los medios me llamaban la CEO más hermosa y formidable. Belleza innata y formidable, se mostraba en la decisión al tratar con adversarios y aprovechar oportunidades. A mi alrededor se había reunido un equipo leal y eficiente, incluso el señor David, que había cambiado su camino, ahora era mi confidente de confianza. En el Foro Mundial celebrado en Davos, Suiza, yo, como representante de emprendedores asiáticos emergentes, di un discurso principal, mi inglés fluido y mis profundos conocimientos
junto con una actitud serena y confiada, me hicieron recibir una ovación de pie. Tras el discurso, sosteniendo a Luna, que ahora era una niña pequeña dando sus primeros pasos. Di entrevistas a varios medios internacionales de primer nivel. Bajo los flashes, sostenía a mi adorable hija con un brazo y hablaba elocuentemente al micrófono con el otro. El filo de una mujer de carrera y el resplandor gentil de una madre se fusionaban perfectamente en mí. Esta escena se convirtió en una de las imágenes más icónicas de ese foro. En cuanto a Marcus, hacía tiempo que había desaparecido del ojo público. Ocasionalmente se podía ver su figura desaliñada en las esquinas de los periódicos sensacionalistas. Tras perder el prestigio de la familia Vance y su herencia, se volvió completamente deprimido, pasando sus días con alcohol. Supe que había intentado contactarme varias veces, queriendo ver a Luna, pero mis abogados y guardaespaldas lo rechazaron. Algunas personas que una vez extrañamos se han ido para siempre, algunas heridas, grabadas profundamente en el hueso, nunca pueden suavizarse con un simple arrepentimiento. En cuanto a Serena, la mujer que siempre idealizó, alguna vez tan altiva, su final confirmó aún más la verdad de que cosechas lo que siembras. Su reputación arruinada fue solo el comienzo, los cargos de fraude comercial y lavado de dinero internacional a los que se enfrentaba eran suficientes para asegurar que pasara el resto de su vida tras las rejas. La llamada diosa del arte finalmente se desmoronó en el fango de la realidad, estrellándose en un desastre nauseabundo apenas reconocible. Mi vida había dado ya un nuevo giro. Ya no centrada únicamente en el trabajo y en Luna, rodeada de admiración y apoyo, no me faltaban pretendientes excelentes. Incluso incluía a Daniel, mi antiguo aliado, que ahora ocupaba firmemente el puesto más alto en los Vance. Yo era plenamente consciente de la admiración y afecto sin disimulo en sus ojos, pero no tenía prisa por iniciar una nueva relación, habiendo pasado por ese matrimonio sofocante. Mi corazón, que una vez había muerto, me hacía comprender lo precioso y difícil que es ser independiente. El amor es bueno, pero debe ser la guinda del pastel, no un salvavidas. Disfrutaba del ritmo actual de controlar mi propia vida, serena y resuelta. Era otra noche ocupada, tras finalizar la última videoconferencia transoceánica. Cerré mi laptop y regresé a mi hogar cálido y luminoso. Fui recibida por una pequeña figura rosada que se acercaba dando pasos tambaleantes. Mami, abrazo. Cayó en mis brazos como un pequeño cañón suave, con su dulce aroma a leche. Sonriendo, la levanté en alto y luego la abracé fuertemente contra mi pecho. Caminé hasta la enorme ventana de piso a techo. Afuera, las vibrantes luces de la ciudad que nunca duerme brillaban, un espectáculo magnífico y deslumbrante, como un hermoso río de estrellas extendido bajo mis pies. Dentro, la luz era suave y un tenue y dulce aroma impregnaba el aire. El tiempo pareció detenerse en ese momento, fluyendo serenamente. El muro emocional invisible, pero increíblemente fuerte, que me había atrapado durante 3 años, ya se había desmoronado en polvo. En ese instante, renací de las cenizas, habiendo soportado la tormenta de traición y dolor, y limpiado el brillo superficial y el polvo de la dependencia. Finalmente me liberé de todas las cadenas llamadas matrimonio, familia y amor. Este mar ilimitado de estrellas frente a mí, que podía explorar y abrazar con mis propias manos, era el verdadero destino deseado y merecido de Clara. Mi rostro iluminado por las deslumbrantes luces de la ciudad, reflejaba la serenidad y compostura alcanzadas tras navegar innumerables tormentas, la satisfacción y calidez de abrazar una nueva vida y un anhelo inextinguible. Y amor por el camino que se avecina, lleno de infinitas posibilidades. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos. Esperamos escuchar tus opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias emocionantes, y nos vemos la próxima vez.